En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial y es un placer volvernos a encontrar a través de sus dispositivos de pantalla en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast con una emisión más de su podcast Panorama Digital, escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Propuesta de reforma a la justicia agita el panorama político y social en Colombia. La iniciativa, que para algunos raya en el extremo, tratando de llevarla a una asamblea constituyente, para otros tiene un camino expedito para su trámite legislativo o, en caso extremo, llevarla a un referéndum. Sin embargo, todos son unos mecanismos democráticos previstos en el artículo 103 de la Constitución Nacional, lo que es una reforma necesaria y que estaba en mora de darse en la justicia, abre también camino a lo que debe acontecer en el escenario político nacional. Colombia necesita romper con la polarización y dejar de pensar en nombres concretos o en coyunturas específicas para atajar lo que es verdaderamente inatajable. El cambio debe llegar a la política, la justicia y la sociedad colombiana para la reconstrucción de una nueva cotidianidad post-COVID-19. Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital. Secreto a voces es que la justicia ha perdido su esencia y en este momento, por su politización y polarización ideológica, parece haberse ubicado del lado de los bandidos. Múltiples escándalos acompañan su actuar y restan peso a las actuaciones procesales y fallos judiciales, esguinces interpretativos que desequilibran la equidad que debería acompañar a cada una de las etapas de los casos que denotan que la aplicación de la ley está ajustada a la relevancia del personaje y su impacto mediático. Panorama que señala un roadmap en el que la transformación de Colombia para asumir la nueva cotidianidad del colectivo social no solo debe tener en la agenda una reforma a la justicia más que necesaria, sino abordar también el escenario político nacional. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Distantes de nombres, pensamientos, corrientes, creencias y demás divergencias conceptuales ciudadanas, es claro que Colombia está a puertas de un estallido social reprimido. El estamento ejecutivo, legislativo y judicial atraviesa por un escollo de proporciones bastante similares al que circundaba el país a finales de la década del 80 y comienzos del 90. De la descomposición narcocriminal con tentáculos en cada uno de los pilares democráticos se ha dado paso a la impunidad, la corrupción, la desvergüenza y la marcada desigualdad, fenómenos malevolentes con efectos colaterales en la economía nacional e impacto directo en el ciudadano. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Desgaste emocional y de percepción que pone a Colombia en una incómoda posición de inviabilidad como nación, realidad con secretos imperdonables que aclama por un pacto social ajustado a las proporciones de lo acontecido con el movimiento estudiantil de la séptima papeleta. El descontento social y la protesta ciudadana que ya se estaba gestando desde noviembre de 2019, ese que se detuvo y quedó en el limbo en medio de la pandemia, está llamado a repensar sus bases estructurales, apartados de la manipulación e intereses de caudillos ávidos de poder que como sanguijuelas se infiltran y lo permean para promover sus intereses. Mejor ejemplo, arrancó este 3 de agosto con la Corte Suprema de Justicia y el zafarrancho que se armó con la decisión contra la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Para iniciar y dar contexto, escuchemos el porqué de la decisión en voz del presidente de la Sala de Instrucción de la Corte, el magistrado Héctor Javier Alarcón. La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador
de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Dicha medida se sustituyó por la detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso. La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Como se informó en su momento, el 24 de julio de 2018, la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal abrió proceso formal contra los congresistas Uribe y Prada, en el curso del cual rindieron indagatoria ante la nueva Sala Especial de Instrucción en el mes de octubre de 2019. Luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, y muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. En algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el representante de la Cámara Álvaro Hernán Prada, a quien por ello la sala le imputa el delito de soborno en calidad de cómplice, conducta que legalmente no reúne requisitos para imponerle medida de aseguramiento, aunque sigue vinculado al proceso. Miles de pruebas y elementos que dejan varias incógnitas y sacan a flote los verdaderos intereses políticos e ideológicos que hay detrás, la coyuntura del momento, el desprestigio de la realidad política, económica y jurídica del país, abre el panorama para que surjan nuevos jóvenes líderes que desde su preocupación por el contexto general de la nación encuentren alternativas de viabilidad para la implementación de los acuerdos de paz con justicia y reparación, reformar la concepción y composición de la esfera política y jurídica al tiempo que se atajan profundas discrepancias de la política social que sucumbe en el abandono a la población más vulnerable, diatriba política e ideológica que exalta voces que polarizan aún más al país como el senador Iván Cepeda, personajes que al calor de las circunstancias dan valor a la decisión de la Corte porque se reivindica la democracia, así como se escucha en esta nota del diario El Espectador. Primero que quiero señalar es el valor que le otorgamos a esta gran decisión de la Corte Suprema de Justicia, que yo considero es una decisión que nos ayuda a consolidar la democracia en Colombia. La lección que hoy nos da esta decisión que indica que al senador y expresidente Álvaro Uribe le ha sido impuesta una medida de aseguramiento, pues es que no hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean. Y creo que esa es una lección fundamental que hay que asumir con serenidad. Y ese es el segundo mensaje que queremos transmitirles. Nosotros invitamos a todos los ciudadanos a asumir esta situación con total serenidad. Es una decisión que ha producido un tribunal que por supuesto tiene recursos, que es el comienzo de un proceso ante la Corte o mejor ante la eventualidad de un proceso de llamamiento a juicio. Así que es un proceso en el cual la contraparte tiene todas las herramientas, los recursos, procedimientos que están para garantizar su derecho a la justicia. Nadie está por encima de la ley y por eso hay que respetar y asumir con serenidad las decisiones que toma el aparato jurídico del país, pero no se comprende una posición tan radical como la del senador Iván Cepeda cuando meses atrás él mismo presionó al mismo ente para que se permitiera a Jesús Santrich defenderse en libertad sustentado en la presunción de inocencia. Es decir, se tiene una vara para medir a unos y atacar a otros. La ley se ajusta a las circunstancias del momento y a la proximidad política e ideológica. Finalmente, la memoria es débil y pocos recuerdan lo que ocurre en un momento en particular. Aquí, una pildorita para la memoria. Está en el programa digital de Riaño el momento en el que el senador Iván Cepeda no se arrepiente de haber presionado la libertad de Santrich
para su defensa fuera de prisión preventiva. Yo no me arrepiento para nada de haberme opuesto a esa trampa judicial, porque yo creo que ahí hubo una trampa judicial que se hizo para dañar gravemente el proceso de paz. Y como yo no vivo para la galería, esto de que soy actor político y actúo, pues para mí, no, yo lo que digo es, cuando hay que asumir los costos de una posición, hay que asumir. Y en eso no me arrepiento. Es decir, lo que sí me pareció muy malo, irreprochable y de ninguna manera aceptable fue que Santrich se hubiera evadido después de haber hecho semejante esfuerzo, porque le dio un golpe a la paz muy fuerte. Evasión que da un golpe de credibilidad muy fuerte a la justicia colombiana. Mezquindad, auspiciada en maquiavélicos planes estratégicos de calculadores políticos, impiden la reconciliación de un país hasta ahora incapaz de dar vuelta a la página y avanzar en la construcción de un futuro al margen de la violencia y el desequilibrio que ha acompañado a cada una de las capas poblacionales de Colombia en las últimas décadas. La ética y la integralidad son conceptos que cada vez se desdibujan más. No solo se debe ser un caballero de apariencia, sino demostrarlo en cada uno de los actos. Colombia está plagada de personajes sobre los que las dudas existen y las apariencias dejan mucho que desear, como lo afirmó en Semana en Vivo con Vicky Dávila el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Usted me va a decir a mí que Iván Cepeda no tiene vínculo directo con Santrich y con Márquez, que está en el monte. Es que es demasiado obvio, demasiado claro. No, pero es que lo tienen. Si ocurre por otro lado, entonces ahí sí juzgan esas otras personas. Es que ojo para dónde va el país también. El problema no son las ideologías. El problema es cuando se tiene relación con personas que están en armas. Ese es el problema. Y que no son las armas del Estado. Ese es el problema. Frente al tema de las ideologías no puede haber problema. Yo te digo, yo soy una persona que respeto mucho las diferentes posiciones. Lo que uno sí no puede aceptar es esa relación desde la legalidad con quienes están en la ilegalidad. Y acá hay unos temas demasiado claros también, que uno de los mayores defensores justamente de Márquez, de Santrich, sabiendo todo lo que estaba pasando, era justamente también el senador Cepeda, y eso es innegable. Frente al tema ideológico, yo no tengo discusión alguna en que cada quien defiende sus ideas, y eso yo siempre voy a hacer lo que sea para garantizar que cualquier persona pueda hacerlo, pero tampoco podemos desconocer que hay una realidad en el país, y aquí lo cierto es que hay pendiente también una investigación, todavía mucho tema de los paras, todavía hay quien sigue haciendo embarradas, y esa gente tiene que caer, pero lo cierto es que hay un sector de gente que hizo mucho daño que siguen como si nada, y eso es lo que el país tampoco acepta. Yo creo que es que hay que sacarlos a todos de ese partido para que el país pueda tener reconciliación y pueda echar para adelante. No puede haber más gente de esa que cree que puede combinar justamente las formas de lucha, las armas y estar también dentro del Estado. Eso no es posible. Combinar formas de lucha desde las armas y el Estado, naturalización de los acontecimientos que nubla el adecuado comportamiento del colectivo y hace que muchos asuman como normal lo que dista de la verdad. Contorno preocupante que hace necesaria la implementación de una reforma al cuerpo jurídico colombiano, metamorfosis estructural que es contraria a los privilegios de los sectores políticos hoy llamados a conciliar con el mayor alcance y velocidad la propuesta que delinea la administración Duque Márquez, esa que se trabaja desde el 2018 y sigue en proyecto, la misma que en febrero de este 2020 ya hablaba de una triangulación de factores que involucra a las Cortes, la política y la academia para su discusión y construcción, como se escucha en la voz de la ministra de Justicia, Margarita Cabello. El intercambio y las conversaciones que tenemos con las Cortes, con los sindicatos, con la academia, con las comisiones primeras y seguramente con los partidos, es analizar el contenido y analizar la oportunidad, como podrían ser notarios, centros de conciliación de carácter jurisdiccional para ayudar en eso de alguna manera a descongestionar al sector justicia. Todos temas polémicos, ni más faltaba, pero que queremos irlos socializando para después tener ya un verdadero borrador, un documento, y reitero, el Ministerio de Justicia y el Gobierno lo que van a hacer es servir de articuladores para que Congreso y Sector Justicia, Academia y todas las instituciones ayuden a formar el proyecto. Armar un proyecto entre todos, loable interés, pero el problema está en que pasan los días y surgen nuevos elementos que sumen a la justicia en la hecatombe que ahora se vive. El país se encuentra en un cuello de botella en donde convergen el consenso de la factibilidad para aplicar correctivos a la rama jurídica y la sordidez de políticos, académicos y profesionales del derecho que torpedean la iniciativa.
Fuero interno de las Cortes, organismos judiciales y entes de control deben ser expiados del hedor que sale a flote con la conveniente interpretación de la ley, aplicación selectiva de la justicia, lejos de la proporcionalidad esperada con el tipo de delito que se juzga. Ejemplo de lo que acá ocurre está en la acción del juez 29 de conocimiento que deja en libertad al ex magistrado investigado por el cartel de la toga Francisco Recaute, nada más y nada menos que por vencimiento de términos. El término para el derecho a la libertad por vencimiento del mismo se haya vencido, se han superado los 240 días de privación de la libertad sin que se hubiese iniciado el juicio oral a la fecha de la audiencia. No sé si ya se inició, pero yo decido es a la fecha de la audiencia. ¿Qué culpa tiene la persona privada de la libertad que el juez al cual le correspondió el caso esté congestionado? ¿Qué culpa tiene el acusado aquí que este negocio hasta hoy lo esté resolviendo yo? Él no tiene la culpa. Yo no puedo cumplir con el término de los 5 días. Lentitud jurídica abismal que denota que algo falla en la justicia y el problema es estructural. Consensuar la innovación implica avanzar en una reforma que no se constituya en un nuevo intento fallido que perece ante la maniobra y verborrea constitucionalista de quienes quieren minimizar el problema y asociar el interés general a un caso particular. No se puede cambiar a quien no quiere o siquiera está dispuesto a ello. El cuerpo jurídico colombiano está infestado de personajes cómodos con la efímera atmósfera garantista de separación de poderes, perfecto escudo proteccionista para aquellos que se niegan a dar paso a la reinvención que propenda por blindar de confianza, garantía y seguridad los actos y decisiones del aparato jurídico del país. Convergencia de factores que nuevamente lleva los ojos a un problema estructural de la justicia, su marcada conexidad con la política, pues las facultades electorales de la Corte son un veneno que politizó y mucho daño hizo a las Cortes, como lo señaló en Noticias Caracol el director de la Corporación Excelencia de la Justicia, Hernando Herrera. Las facultades electorales fueron un regalo envenenado y no han servido para absolutamente nada. Han politizado las altas cortes y las han envilecido. Entonces, por eso se propone que esas facultades se restringan específicamente a lo que debe ser cualquier juez, que es decidir casos. Si la Corte Constitucional, por ejemplo, llega a determinar una obligatoriedad de concesión de un derecho vía tutela, por ejemplo, frente a operaciones estéticas, siempre y cuando estén vulnerados o no derechos fundamentales, eso será obligatorio para todos los jueces de menor categoría. Desafortunadamente, si el Congreso y el gobierno no se ponen al día y no implementan y desarrollan esa reforma a la justicia, la única opción que yo censuro, pero sería la única, es una Asamblea Nacional Constituyente que tenga como fin único reformar la justicia. Si el gobierno y el Congreso son incapaces de la reforma, la única alternativa es la constituyente prevista en el artículo 103 de la Constitución, sendero de dimensiones fiscales, operativas y logísticas que tienen en su haber antecedentes y precedentes que llaman a la reforma de códigos y estructuras del tronco jurídico colombiano. Reforma que nadie se explica por qué debe estar ligada a los partidos políticos y las fuerzas legislativas que tienen sucumbida a la justicia en la grave politización que la asocia con la trampa, dejadez e indignidad que hoy la carcome. La justicia no funcionará mientras siga politizada, como le indica la senadora Paloma Valencia. Hoy más que nunca, cuando el país se ve sacudido por una noticia que nos lastima en el interior del corazón, a quienes creemos en las instituciones, a quienes las defendemos todos los días de los ataques ingentes, del terrorismo, de la mentira, de la calumnia, queremos recordarle que Colombia necesita una gran reforma a la justicia. Colombia no puede seguir con una justicia politizada, cuyos ojos están abiertos para ver a quién le aplican la ley y cómo. Hoy queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia. Y estas ideas que le ha presentado este partido durante tantos años a Colombia se conviertan en una realidad. Una sola corte única que le permita unificación, claridad y predecibilidad al sistema, que anule el sentimiento de selectividad y de trampa que muchos colombianos denuncian. Una sola corte con magistrados íntegros que representen a los colombianos y que tengan ninguna puerta giratoria con la política y que renuncien a cualquier vínculo que los mezcle con lo electoral. Una reforma a la justicia que le devuelva a Colombia la dignidad de sentirse representada en la justicia. Porque Colombia hoy no puede seguir aceptando la Jurisdicción Especial de Paz, una jurisdicción creada para beneficiar al terrorismo, para garantizarle la impunidad a quienes dinamitaron los pueblos de Colombia, a quienes con sevicia
secuestraron millones de colombianos, a quienes reclutaron los niños. La JEP tiene que acabarse. Y hoy, desde el Centro Democrático, queremos volverle a insistir en la necesidad de que los criminales de lesa humanidad paguen por los delitos que cometieron y no sigan ocupando curules en el Congreso que no merecen porque no han reparado, ni han dicho la verdad, ni han cumplido con los acuerdos generosos que les dio el gobierno anterior a cambio de nada. Política y justicia en las mismas condiciones. Necesidad de un cambio estructural porque no puede seguir la justicia favoreciendo a los criminales. Legalidad sustentada en un principio de equidad y acceso proporcional para todos los ciudadanos. Compromiso enfocado con aquellos pilares circunstanciales ligados a la modernización, digitalización de la justicia, el fortalecimiento de los mecanismos de resolución de conflictos, la optimización de la infraestructura carcelaria y la agilidad de las etapas procesales. Reforma de peso, como lo afirma el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Tenemos el deber de darle a nuestro país una reforma real a la justicia, una reforma que llegue a los territorios, a la Colombia agraria, que apele a la tecnología, que apele además a la selección del mejor personal, que apele también a las garantías procesales, a los derechos de los ciudadanos, a la presunción de inocencia, a los derechos de los ciudadanos de tener una justicia pronta. Colombia hoy quiere dar ese paso y tenemos que buscar el mejor camino institucional. ¿Para qué? Para que en materia de legalidad, seguridad y justicia sean ese matrimonio indisoluble que debe estar en la conciencia ciudadana. Reforma real y amplia que apueste por la verdad y equidad procesal. La hoja de ruta social colombiana añora un cambio profundo no solo en la justicia. Es momento de impulsar la recomposición del sector político, romper con la polarización ideológica y renovar la recomposición del legislativo. Aquel principio que señala que de no existir la autorreforma de la clase política, se debe dar la misma desde el constituyente primario, toma cada vez más forma. Se está en un punto de la historia en donde se debe desatornillar del Capitolio Nacional a legendarios políticos y sus descendencias heredadas del poder, dar campo a nuevas corrientes que refresquen la visión del país y la concepción de la realidad en el imaginario colectivo. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Ente rector con conducta ajustada a la moral y buenas costumbres que sin temor pueda hacer una rendición pública de cuentas, nitidez y escrúpulo que sin el menor sonrojo represente la pulcritud que debe acompañar a los funcionarios públicos sin causales de señalamientos contra la Constitución y la ley. El cambio gira en torno a la participación ciudadana, el poder derrotar la apatía electoral cada vez más creciente en las urnas, voz popular que se alce para elegir y ser elegido, pero a su vez para expresar el descontento contra la tradicional forma de operar la política y la justicia del país. Elementos que dieron insumo a la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado ¿Reforma peligrosa? No, transformación necesaria. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. El delegar las decisiones trascendentales en unos pocos trae como consecuencia que se siga manteniendo el círculo vicioso de los mismos con las mismas, desconocimiento de la voluntad popular y que se imponga la visión solapada de quienes quieren llevar al abismo a Colombia. Los ejemplos están a la orden del día: referéndum constitucional de Colombia en 2003, plebiscito por la paz, referéndum anticorrupción, entre muchos otros. El Estado Social de Derecho pide que los colombianos den un giro de 180 grados y tomen el papel relevante que les pide el refundar los estamentos democráticos para la reconstrucción de la nación. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. En 8 días nos volveremos a encontrar a través de sus dispositivos de pantalla y en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcasts con otro tema de coyuntura en Colombia y el mundo. Punto de análisis y opinión en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.